Muy buenos días, querida iglesia. Que Dios les bendiga, amigos, familia. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar reunidos a la distancia, pero de todas maneras reunidos alrededor de la palabra de Dios. Yo les invito para que hagamos una oración y nos dispongamos a entonar una canción, una alabanza a nuestro Señor. Allí donde usted se encuentra, yo le invito que de manera solemne incline su rostro y oremos al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar de esta manera reunidos una vez más, alabando, bendiciendo, exaltando tu nombre. Disponemos este tiempo, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para juntos poder entonar este canto de alabanza, de adoración, y así irnos disponiendo de tal manera que podamos bendecir, adorar, exaltar tu nombre, también mediante el estudio de la palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hemos tenido algunas dificultades, estamos ensayando una plataforma para hacer mejor la transmisión, pero hemos tenido algún inconveniente allí. Muy bien, no hay problema. Yo les invito para que tengan su Biblia a mano, ¿sí? Tenga su Biblia a mano, disponga este tiempo para que de manera reverente estudiemos juntos la palabra de Dios. Como mencionamos hace ya varios meses, usted se encuentra en la comodidad de su hogar, está con su familia, está con sus hijos. No obstante, este debe de ser un momento
de reverencia, un momento serio, así que yo le pido que no se distraiga. Estamos estudiando esta carta a los hebreos, hemos retomado ya su enseñanza hace 3 semanas atrás y la verdad requiere que estemos un tanto concentrados en lo que dice allí porque nos podemos perder con facilidad. Muy bien, entonces tenga su carta, su Biblia abierta en la carta a los hebreos capítulo 6 y vamos a estar ocupándonos hoy desde el versículo 13 en adelante. Quiero mencionar algunas cosas. Recuerde usted que el autor de la carta venía hablando de Jesús como el sumo sacerdote, hizo un paréntesis donde les ha dicho a los destinatarios originales de la carta que él quisiera seguir hablando de muchas cosas que son profundas, pero que ellos se han vuelto sordos, tardos de entendimiento. Y entonces hizo un paréntesis que lo vamos a cerrar el día de hoy, donde ha estado llamándoles la atención para que sean un poco más conscientes de esa responsabilidad que tienen con respecto al Señor y su palabra para estar creciendo en ella. Muy bien, Él quiere entonces y nos anima a nosotros para que también estemos atentos de lo mismo. Pero la semana pasada, en ese llamado de atención hizo un alto y mencionó 3 aspectos positivos que veía en ellos. Él les dijo, bueno, les he llamado la atención, sin embargo, ustedes son personas que hacen buenas obras, y decíamos que no son cualquier clase de buenas obras, sino buenas obras de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Menciona también que ellos son personas que han mostrado amor y que han sido serviciales con los hermanos. Y con estas 3 características lo que él ha dicho es, veo que ustedes son cristianos de verdad, aun cuando deben seguir creciendo, deben seguir avanzando. Leamos del versículo 13, Hebreos capítulo 6, del versículo 13 hasta el versículo 16, más adelante vamos a leer los versículos que siguen. Dice así, porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Muy bien, vamos entonces. Yo sé que a veces en una primera leída eso puede sonar un poco confuso, sin embargo en realidad no lo es. Y ahí es donde yo le pido que usted esté muy concentrado, prestando atención a esto que vamos a estar explicando, porque yo sé que va a ser de gran utilidad para cada uno de nosotros. Las promesas de Dios han de creerse, ¿sí? Sin ninguna duda. Asimismo, las promesas de Dios llenan el corazón de paciencia, de perseverancia, de esperanza a quienes las creen. Eso es lo importante de creerlas, ¿sí? Para que nuestro corazón se llene de paciencia, de perseverancia y de esperanza. En los últimos versículos, el autor nos ha estado animando para que sigamos en el andar del Señor, a la manera del Señor. Y para eso ha utilizado 2 formas. Por un lado, nos ha hablado de lo peligroso de no crecer, de no avanzar, de no madurar, de no retener la palabra de Dios dentro de nosotros. Y por otro lado, nos ha hablado del seguro cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de todo aquel que persevera en el camino. Hay 3 pensamientos que deben animar nuestro corazón para que sigamos adelante con el Señor. Primero, las terribles consecuencias de abandonar el camino. Segundo, todo lo que Dios ha prometido para quienes le aman. Y lo tercero, que nos debe animar para que sigamos adelante en el camino con el Señor, es
la absoluta seguridad de que Dios cumple lo que promete. ¿Sí? Las terribles consecuencias para las que quieren abandonar el camino o lo han abandonado. Todo lo que Dios ha prometido para quienes le aman y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Eso nos tiene que animar para seguir adelante con el Señor. En los versículos que acabamos de leer, el autor nos recuerda que cuando Dios reitera a Abraham la promesa de darle una descendencia tan grande que no se puede contar, lo cual incluye que de un descendiente suyo vendría la bendición para todas las familias de la tierra, Dios acompaña esa promesa con un juramento. En tiempos antiguos, las personas acostumbraban a dar credibilidad a sus palabras poniendo a Dios por testigo mediante el juramento. Hoy en día se hace ante un notario. Antes era jurando, ponían a Dios por testigo. Y cuando las personas juraban, a la vez invocaban el castigo de Dios sobre ellos si es que no iban a cumplir o no cumplían aquello a lo cual se estaban comprometiendo. Y cuando se juraba, las demás personas aceptaban que lo que se estaba diciendo era la verdad, que el compromiso era real y se iba a cumplir. Cuando había algún tipo de discusión entre dos personas y una de ellas juraba, la discusión terminaba. La discusión llegaba a su final. Se entendía que la persona que juraba lo hacía porque estaba total y absolutamente dispuesta a cumplir sus palabras. Dios no necesita jurar, pues lo que Dios dice siempre lo cumple. Su palabra es siempre verdad. Dios no dice mentiras. Sin embargo, leemos en estos versículos que Dios jura. Y por ser Dios quien es, bien podemos pensar que Dios jura no para reforzar sus palabras, porque estas no necesitan ser reforzadas de ninguna manera, sino posiblemente para fortalecer la fe de Abraham. Hablemos un poco del contexto del juramento que Dios hace a Abraham. Desde el momento en que Dios llama a Abraham y le promete que hará de él una gran nación que engrandecerá su nombre, ha pasado bastante tiempo. Abraham y su esposa son ancianos. Sara, además, es una mujer estéril. El tiempo ha ido pasando y del hijo nada. Pero cuando ya humanamente era imposible que tuvieran un hijo, Dios le da a Isaac como hijo. Y partiendo de él, de acuerdo a lo que Dios había prometido, nacerá una gran nación, tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar. Una descendencia que no se puede contar. Por lo menos ya hay uno, está Isaac. Sin embargo, cuando ya Isaac es un joven, un día Dios le dice a Abraham que vaya al monte Moriah y le sacrifique a su hijo, a su único hijo, a ese hijo por el cual vendrá el cumplimiento de la promesa de Dios. Esto para Abraham, para cualquiera de nosotros, de alguna forma contradice o tira por el suelo la promesa de esa numerosa descendencia. Si va a sacrificar el único hijo, ¿por dónde vendrá esa gran nación? ¿Ahora qué? Pero Abraham no dudó en hacerlo. Pues se nos dice que Abraham sabía que si Dios tenía que levantar a su hijo de entre los muertos para cumplir lo prometido, Abraham sabía que Dios lo haría. Sin embargo, cuando Abraham ya está dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene. Y entonces, cuando Dios lo detiene, reitera la promesa de hacer de él una gran nación. Y es ese momento donde Dios jura, y jura por él mismo. Dice Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18, que Dios le dijo a Abraham: por mí mismo, le dice, he jurado que por cuanto has hecho esto
y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Ese es el contexto en el que Dios juró por él mismo que cumpliría lo prometido. La semana anterior, a la luz del versículo 12, vimos que debemos ser imitadores, dice allí en el versículo 12, que debemos imitar, ¿sí?, a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso es lo que nos dice, imitadores. Y ahora nos pone, el autor a los hebreos, nos pone de ejemplo a Abraham. La Biblia nos dice que Abraham es el padre de la fe. Y con lo expuesto anteriormente, tenemos una idea clara de por qué es el padre de la fe. Aunque su fe la vemos desde el momento cuando Dios lo llamó para salir de la seguridad de su familia, de la seguridad de su tierra, para ir a un lugar que ni siquiera le había dicho a dónde era. Yo le animo para que usted lea la vida de Abraham, allí en la Biblia, en Génesis. Un hombre de fe. Y por la fe que tuvo, él llevó una vida de paciencia. Por la fe que tuvo, llevó una vida de perseverancia y de esperanza. Es por lo tanto Abraham un modelo a seguir. Las promesas de Dios son seguras, por lo cual debemos poner nuestra confianza en el Señor, aun cuando las promesas, como en el caso de Abraham, a nosotros a veces nos sucede lo mismo, aun cuando esas promesas se demoren en cumplirse. De Abraham aprendemos a confiar en Dios. Él confió en Dios cuando Dios le dijo que abandonara la seguridad de su vida pasada, que arrancara con su familia a una nueva vida, a una nueva tierra, que Él poco a poco en el camino le iría mostrando, a una nueva vida donde lo bendeciría. Abraham no era perfecto, pero Abraham confió en Dios. Agarró sus posesiones, su familia, sin saber a dónde iba, pero iba seguro, porque iba en obediencia a Dios. De él aprendemos a no perder el ánimo. Así el tiempo vaya pasando y de lo prometido todavía no se vea nada. Estamos llamados a tener fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos que Dios promete, pero el tiempo para que se cumplan sus promesas está en sus manos. El tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde. Él siempre da en el momento justo lo que sabe que nosotros en realidad estamos necesitando. Por eso es que, aunque para nosotros, quizás en algunas áreas de nuestra vida, Dios esté tardando, debemos confiar en que Él sabe lo que hace y no perder la esperanza. No siempre el andar de Abraham fue fácil. Y recuerde que estamos hablando, teniendo en cuenta el versículo 12, de un modelo a seguir. No estamos simplemente revisando la biografía de un gran hombre para que nos admiremos de él. Estamos revisando algunos aspectos en la vida de Abraham para que usted y yo lo imitemos y decidamos seguir adelante. La vida para él no fue siempre fácil. Sin embargo, perseveró, continuó, porque sabía que Dios cumpliría. Amigo, iglesia, usted que nos está viendo, Dios nunca le queda mal a nadie. Lo que nos corresponde a nosotros es confiar en Él. Cuando estemos desmotivados, en peligro, por no querer seguir adelante, porque las promesas de Dios no se hacen realidad, porque los problemas crecen, que usted y yo encontremos en Abraham la fortaleza para continuar. Él tuvo que esperar muchos años, de hecho, hasta que fuese humanamente imposible que él y su esposa pudieran tener un hijo. Y entonces fue cuando recibió la promesa, para que no quedara ninguna duda que era la bendición de Dios, que era la mano de Dios sobre sus vidas. Dios hace lo que promete. Sus promesas
no tienen vuelta atrás. Dios no es como nosotros. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Somos inconstantes, con facilidad incumplimos nuestros compromisos, mientras que Él es inmutable, Él no miente. Lo que dice que va a hacer, lo hace. Y es ahí donde está la seguridad de la salvación que Él nos ha regalado. Si la seguridad de la salvación dependiera de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra fortaleza, de lo inteligentes que somos, de nuestra firmeza, mire, no habría seguridad de nada. El día que casi Abraham sacrifica a su hijo Isaac, ese día del juramento, Dios le reiteró a Abraham la promesa y le dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios llama a Abraham, promete, y varias veces a lo largo de su vida, Dios reitera la promesa. Por ejemplo, cuando él y su sobrino Lot tomaron caminos diferentes, Dios le reiteró la promesa. O cuando Melquisedec lo bendice, después Dios le dice que su descendencia será como las estrellas, como la arena, será numerosa. Varias veces Dios le recordó a Abraham lo que ya le había prometido. La pregunta es, ¿por qué tantas veces Dios le dijo a Abraham lo mismo? ¿O por qué Dios hace lo mismo con nosotros? Porque Dios a nosotros también, una y otra vez, por medio de su palabra, nos habla de la vida eterna, de la herencia que nos ha sido reservada en el cielo. Una y otra vez nos habla de la segunda venida de Jesús. ¿No es suficiente con que Dios lo diga una vez? Sí es suficiente. Si Dios dice algo una sola vez o muchas veces, en ambos casos su palabra tiene igual peso, es igual de confiable. Si lo ha dicho una vez o muchas veces. Dios repite, no por Él, sino por nosotros. Porque Él sabe que nuestra fe, nuestra confianza se fortalece por su palabra. Pero sucede que nosotros somos olvidadizos, somos tardos para entender. Muchas veces incluso somos sordos. Y cuando Dios nos repite lo mismo en su palabra y otra vez, lo que busca es que nuestra fe en Él sea cada vez más fuerte, sea una fe firme. En el caso de Abraham, las promesas de Dios y el hecho de que Dios lo recordara varias veces a lo largo de su vida, hizo que la fe de Abraham se mantuviera firme en medio de la adversidad que muchas veces él tuvo que enfrentar. Nosotros muchas veces nos admiramos de los personajes que encontramos allí en la Biblia y vemos su fe y su compromiso y vemos cómo fue su vida y creemos que siempre ellos fueron así de exitosos. No, ellos tuvieron que enfrentar dificultades. Eso nos debe animar a nosotros también para seguir adelante, confiando y descansando en el Señor. Cada vez que nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, lo que el Señor quiere hacer es fortalecernos, animarnos, alimentar nuestra comunión con Él. La fe de Abraham fue probada muchas veces y cada vez que era probada, él salía victorioso. Su fe se robustecía más y más. Igual sucede con nosotros. Su fe y la mía, sea una fe pequeña porque apenas está creciendo, o una fe un poco más grande porque llevamos un poco más de tiempo en el Señor. Se supone que a mayor tiempo, más fuerte la fe. Esa fe nuestra, al igual que la de Abraham, necesita también ser probada para que cada vez sea mejor. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que cuando estemos pasando por dificultades, por pruebas, nos debemos alegrar, aunque a veces la prueba no nos alegra tanto, pero dice que es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, porque nuestra fe que necesita ser probada. Dice que el oro
el metal precioso, es perecedero y es probado en el fuego. Dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, pues necesita también ser probada para la gloria de Dios. Esto lo que quiere decir es que los problemas son parte de la vida. Y Dios los permite en la vida de nosotros, con sus hijos, con el propósito de hacernos mejores. Dios no permite los problemas con el propósito de dañarnos, sino con el propósito de mejorarnos. Dios quiere que seamos mejores. Así sucedió en la vida de Abraham. Él asumió las circunstancias en su vida como tenía que hacerlo. Y el resultado es que dice la Escritura que él llegó a ser el padre de todos los que tienen fe. Ese es Abraham. Asimismo, Dios ha hecho con sus hijos a lo largo de la historia y lo sigue haciendo hoy. Lo importante es que nosotros asumamos la adversidad con los ojos puestos en Él, confiando, entendiendo que el objetivo de Dios es hacernos mejores. Recordemos que Dios no permite pruebas sobre sus hijos que sea más pesada de la que somos capaces de soportar. Y Abraham es una ilustración perfecta para eso. Estamos hablando del ejemplo de Abraham, al que nos animó la semana anterior en el versículo 2. Mire, nuestra fe no puede ser solo una fe de palabras, debe ser una fe de acciones. Y la adversidad es la oportunidad perfecta para mostrar que nuestra fe es genuina. Y no es tanto demostrar a las personas, sino a Dios, que todo lo ve. Mire, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dice en Génesis capítulo 22, versículo 12, que no extienda su mano sobre el muchacho. Le dice, no le hagas nada. Conozco que temes a Dios. No me negaste a tu hijo y por eso yo conozco que temes a Dios. El versículo no dice, ahora sabrán todos alrededor que tienen fe. No, lo que está diciendo es que Dios estaba viendo que él tenía realmente fe. Y no es que Dios no supiera lo que había en el corazón de Abraham. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Aún dice la Escritura que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dice que Él conoce nuestros más profundos pensamientos. Sin embargo, a Dios le honra vernos, ¿sí? A Él le honra vernos de manera práctica nuestra fe. Ejercer nuestra confianza en Él. Cuando lo hacemos, eso es una alabanza para Dios. Además que Dios sabe que esto incrementa nuestro amor por Él, nuestra seguridad en Él. Es decir, exalta al Señor, alaba su nombre, y es algo que a nosotros nos conviene. Por otra parte, recordemos que los lectores originales de esta carta se encontraban en una situación difícil. Hay persecución contra los cristianos. Algunos están siendo echados en la cárcel, otros son asesinados, otros que tienen sus negocios son expropiados, familias destruidas. Algunos sean cristianos y su familia los rechazaba de por vida por haber abandonado la religión que antes tenían. Todo esto ha puesto a estos cristianos en una situación muy difícil, muy tensa, donde existe la mala posibilidad de que algunos de ellos vuelvan atrás, renegando de Cristo. Otros quizás quieran pasar inadvertidos, que no se note que ahora son cristianos. Otros están más dispuestos a lo que sea. Otros pueden estar pensando, ¿será sabio abandonar el judaísmo? Y mientras todo esto está pasando, es entendible la presión que ellos están viviendo. Es entonces cuando el autor de la carta menciona a Abraham como ejemplo de fe en medio de situaciones difíciles. Ellos tienen la opción de ser como Abraham, de ser como miles que por causa de la adversidad no abandonaron a Jesús. Y esto mismo se aplica para nosotros hoy. Todos nosotros tenemos dos posibilidades.
una posibilidad acertada, una posibilidad correcta, que es la de seguir con Jesús, venga lo que venga, imitando a Abraham, el padre de todos los que tienen fe, con esperanza, con perseverancia. Y la otra es la mala posibilidad de seguir a aquellos que por la presión de la vida, por los problemas, por el panorama que a veces se torna oscuro, de no saber qué hacer y cómo resolver circunstancias en la vida, entonces deciden abandonar al Señor. Lo que tenemos que ver es que como parte del proceso en el que nos encontramos todos nosotros y en el que se encontraron en algún momento los destinatarios originales de la carta, como parte de ese proceso de perfeccionamiento, de mejoramiento, Dios permite las pruebas, Dios permite la dificultad. Parte de lo que las dificultades hacen es que sacan a la luz cómo es en realidad nuestra fe. Y nosotros mismos tenemos la oportunidad de darnos cuenta si nuestra fe es real o es solamente una fe de boca, de labios, de palabras. Y esto vemos la misericordia de Dios al permitirnos darnos cuenta cómo está nuestra fe, si hay fe o no hay fe, qué tan fuerte o qué tan débil es. Incluso Dios permite que algunos se den cuenta que no tienen fe y entonces hagan los ajustes necesarios en su vida. Una fe que es probada y persevera es una fe que llega a ser lo que Dios quiere. Así como sucedió en la vida de Abraham. Las pruebas, mire, no son una posibilidad. Las pruebas son algo que vienen a nuestra vida con total certeza. A propósito de las pruebas, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice que no debemos sorprendernos cuando la prueba venga a nosotros como si hubiese llegado alguna cosa extraña. No debemos extrañarnos, no es extraño. Los problemas no son extraños para nadie, ni siquiera para los hijos de Dios. Debemos entender que Dios es como un buen papá. Y un buen papá hace lo que tenga que hacer para que sus hijos, en este caso, tengan la fe y la confianza que él sabe que debemos tener. Volviendo allí a Abraham, en el versículo 13 nos dice que él juró por él mismo. Juró que cumpliría la promesa. Y en el versículo 16 nos dice que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, dice, es el fin de toda controversia. En esto vemos que los hombres juran por uno mayor. Esto hace referencia a Dios, pues Dios es el más grande que hay. Cuando alguien jura, está colocando a Dios como testigo. Pero leemos también que Dios juró por él mismo. Con respecto a los juramentos, la Biblia es clara de decirnos que nosotros no debemos jurar, que debe ser suficiente decir sí o decir no, pero no debemos jurar, porque podemos estar comprometiéndonos a algo que en realidad no sabemos, así tengamos muy buenas intenciones y vamos a poder o no vamos a poder cumplir. Sin embargo, nos dice aquí que Dios juró por él mismo. Y le juró a Abraham por él mismo diciendo que cumpliría su promesa de darle una gran descendencia, de ser el padre de una gran nación. Es totalmente claro que Dios no necesitaba jurar. La palabra de Dios es igual de segura, ¿cierto? De creíble, con o sin juramento por parte de Dios. Sin embargo, él le juró a Abraham que para que la fe de Abraham se fortaleciera aún más. La palabra de Dios es verdad. Si Dios le cumplió a Abraham todo lo que le prometió, con seguridad que también cumplirá en cada uno de nosotros lo que Él ha determinado darnos, desde el perdón de los pecados y la vida eterna hasta su cuidado diario. Si Dios le dio a Abraham y a Sara un hijo, siendo ya ellos unos ancianos y además era siendo
una mujer estéril, con seguridad que Él, Dios, tiene nuestra vida en sus manos, tiene su vida y mi vida. Nosotros, los hijos de Dios, podemos reposar que la vida nuestra está en manos de Él y se ocupará entonces de todo lo bueno que Él quiera darnos. Nada puede detener la bendición de Dios, nada puede detener que Dios cumpla sus promesas. En el versículo 15 nos dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es fácil decir que hay que esperar, es fácil decir que hay que tener paciencia, pero qué difícil debió haber sido para Abraham esto de esperar por muchos años. Sin embargo, nos dice que por su paciencia, es decir, por su perseverancia, la promesa de Dios se cumplió. Dios nunca falla, no le falló a él, no le fallará a nadie. En la Biblia encontramos la vida de Abraham y todo lo que él tuvo que pasar. Y esta historia está allí para llenarnos de ánimo. Dios ha permitido situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Y con esto, nuestra fe ha sido probada. Dios es bueno, es fiel, sabe lo que hace con cada uno. Lo que nos corresponde a nosotros es tener paciencia. Paciencia como la que tuvo Abraham. Paciencia. Esa palabra en el griego es la palabra macrotumeo, que significa ánimo, paciencia y perseverancia. Y eso es lo que, frente a cualquier situación, con los ojos puestos en el cielo, debemos tener paciencia, ánimo, perseverancia. Dios en su tiempo hace lo que ha determinado hacer. El versículo 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Nuevamente aquí menciona el juramento que Dios le hizo a Abraham. Y aquí el autor de la carta nos dice que Dios juró por causa de los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos? Nosotros. ¿Cómo así que Dios juró por causa de nosotros? Mire, según lo que el Nuevo Testamento enseña, los creyentes en Jesucristo somos los herederos de la promesa hecha por Dios a Abraham. Es cierto que muchos de los descendientes físicos de Abraham también fueron herederos de la promesa. Pero el Nuevo Testamento nos recuerda que no todos los hijos de Abraham heredaron la promesa. El solo hecho de pertenecer al linaje físico de Abraham, de tener la misma sangre de él, no era suficiente para ser herederos. Por ejemplo, Isaac fue heredero. Su medio hermano Ismael, hijo de Abraham, no lo fue. Jacob fue heredero, mientras que su hermano mellizo, Esaú, no lo fue. Romanos 9 nos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Muchos por su incredulidad quedaron por fuera de la promesa. Todos los que salieron de Egipto, por ejemplo, eran hijos de Abraham. Bueno, hubo gente de otras naciones que salió allí, pero nos referimos al pueblo de Dios. Todos eran hijos de Abraham, pero no todos entraron en la tierra prometida. Solamente entraron los hijos de la fe. Solo entraron quienes reflejaron la fe de su padre Abraham. Igualmente en el Nuevo Testamento, y yo le voy a pedir que estén muy atentos a esto porque aquí ustedes se pueden volatar, ¿sí? Créanme que si no leemos despacio y nos podemos enredar. El Nuevo Testamento nos dice que los que creemos el Evangelio estamos unidos al Señor Jesucristo y por medio de Él llegamos a ser hijos y herederos de Abraham por la fe. Por la fe en Jesús llegamos a ser herederos de Abraham por la fe. Es así como Abraham se convierte en padre de todos nosotros los que tenemos fe en Jesús.
tanto de los israelitas que tuvieron fe, como de los que tenemos fe, aun cuando no seamos israelitas. Teniendo en cuenta esta verdad, lo que Dios prometió a Abraham, los creyentes en Jesucristo también lo heredamos. Pero, ¿en qué sentido nosotros heredamos las promesas? Dios prometió a Abraham que iba a tener mucha descendencia. ¿Eso quiere decir que nosotros, los herederos de la promesa, vamos a tener muchos hijos? No necesariamente. Prometió que a través de su hijo Isaac y su descendencia, incluido el Señor Jesucristo, todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. En ese sentido, somos nosotros los herederos. La herencia de la promesa tiene que ver con la salvación, que es por la fe en Jesús. Para Abraham, el cumplimiento de la promesa de descendencia consistió en el nacimiento de Isaac. Pero para Dios, aquella promesa se cumplirá cuando todos los hijos de la fe estemos reunidos con Él como una gran familia. Para Abraham la promesa era recibir una tierra física, en donde hoy está la nación de Israel. Pero en Cristo nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde viviremos con Él por siempre. Nosotros somos herederos del Evangelio, de la promesa, de las buenas noticias que Dios entregó a Abraham con juramento, asegurándole a él de esa manera el cumplimiento. Por lo tanto, si Dios repitió una y otra vez a Abraham la misma promesa, y si finalmente selló esa promesa jurando por él mismo, no porque su palabra no fuese segura, no lo hizo por eso, sino porque Abraham mismo quería que nosotros fuéramos animados y reafirmados en lo que nos ha prometido. Dios juró porque quiere fortalecer nuestra confianza en Él. La vida de fe es todo lo contrario de ser una vida fácil. La vida del cristiano no es fácil. Es andar muchas veces por un desierto lleno de pruebas y dificultades. La vida para el cristiano muchas veces es pasar por momentos oscuros en los cuales parece que Dios nos ha abandonado. Yo he pasado por allí. Yo sé que muchos de ustedes también han pasado por allí. Y en ese tipo de situaciones que son permitidas por Dios, lo hace porque Él sabe que eso es necesario para que nuestra fe sea probada, fortalecida, para que nuestra fe crezca. Y aún en la prueba que Dios permite en nuestra vida, Él nos acompaña y nos da todo lo que necesitamos para que nos mantengamos firmes en medio de la situación. En su palabra encontramos, en la Biblia encontramos las instrucciones necesarias, encontramos advertencias, palabras de ánimo, de tal manera que aún en las situaciones más difíciles nos mantengamos animados, mantengamos viva la esperanza de que un día, en su momento, Él cumplirá su promesa. Y aquí cuando hablamos de promesa, nos referimos a la promesa de la vida eterna, donde la vida como la conocemos, una vida que es llena de dificultades, será cosa del pasado. Y si nos da vida eterna, con seguridad, escúcheme bien, si nos da vida eterna por la fe en su Hijo Jesucristo, que fue colgado en un madero por amor a nosotros, con toda seguridad que podemos contar con Él en nuestro día a día mientras seguimos acá en la tierra. Y es que eso es lo que Él ha prometido. Dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nos dice
que hay dos cosas que no cambian, ¿sí? Por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, ya lo mencionó en el versículo 17. Y esas dos cosas son la promesa, que es la salvación, la vida eterna, la herencia que está reservada en el cielo para los hijos de Dios, y el juramento. Dos cosas que no cambian. Estas dos cosas son inmutables, para que a usted y a mí no nos quede la mínima duda de la vida perfecta que Dios tiene preparada para nosotros en este mundo por venir. Ese mundo que Dios mismo ha reservado para entregar a quienes le aman. Dice que en la promesa y el juramento es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque Él no miente en absolutamente nada. Dice la Escritura que Dios es veraz. Jesús dijo de sí mismo, Jesús es Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Él no miente. Él no miente. Y por el juramento que hizo Abraham, en ese juramento que dice que lo hizo por causa de nosotros, quiere que estemos seguros. Todos aquellos que hemos acudido a Él. Él quiere que por la firmeza de sus palabras nos agarremos con fuerza mientras tengamos el cumplimiento de su palabra. Quiere que nos agarremos con fuerza, confiando, así estemos en el valle oscuro, sabiendo que Él cumplirá lo que ha prometido. Querida iglesia, ninguna circunstancia que nadie nos haga dudar de lo que Dios ha preparado para quienes hemos depositado nuestra confianza en Él a su manera. Ya casi vamos terminando. Dice el versículo 19 y el 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo primero que nos dice aquí, en estos dos últimos versículos de este capítulo 6, donde se cierra ese paréntesis que comenzó por allá en el capítulo 5, lo primero que nos dice es que la esperanza de la salvación, ¿sí? La esperanza de la salvación es como un ancla que nos amarra y da seguridad en medio de las tormentas. Las tormentas de la vida pueden llegar a presionarnos tanto que lleguemos a considerar incluso abandonar el barco de la fe. Yo me quiero bajar de aquí. Eso de ser cristiano no es para mí. Voy a hacer esto que no debo, pero lo debo hacer porque si no, entonces, ¿qué hago? Sin embargo, hemos de recordar que Dios ha dejado un ancla, y esa ancla es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias de Dios para la humanidad, donde Dios ha prometido con juramento bendecirnos eternamente si perseveramos, si nos mantenemos hasta el fin. Sea que vayamos a la presencia del Señor, o sea que Jesús regrese ya por segunda vez. Mantener los ojos, la mente en el Evangelio, en ese mensaje de perdón, nos ha de mantener firmes en medio de las tempestades de la vida. Así como un ancla, como el ancla que mantiene firme a un barco, aun cuando el mar esté movido. Si en medio de la adversidad, si en medio del problema usted quiere mantenerse firme, debe alimentarse de las buenas noticias del Evangelio. Eso significa Evangelio, buenas noticias, porque estas son el ancla. Muchas veces hemos sido sacudidos por las tormentas de la vida, llegando incluso a la angustia o la desesperación. Pero la fe nos amarra a las promesas de Dios y entonces volvemos a llenarnos de esperanza. Un versículo que a mí me anima mucho es cuando dice Pablo en Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y continúa allí hablando. Personalmente me da mucho ánimo. La palabra de Dios es segura, no cambia. Por eso, con los ojos y la mente puestos allí en la escritura,
no debemos temer a las tormentas. El autor nos dice que nuestra esperanza, mire lo que dice allí, es como un ancla que penetra hasta dentro del velo. Y con esto lo que dice es que el ancla de nuestra esperanza se agarra no en el fondo del mar, sino en el lugar santísimo, más allá del velo, es decir, se afirma en la misma presencia de Dios. Nosotros aún no estamos frente a frente con el Señor, pero nuestra esperanza ya está puesta delante de Él. Es el mismo Señor Jesucristo quien se ha encargado de amarrar el ancla de nuestra esperanza en la misma presencia de Dios. En el versículo 20 nos dice que Jesús entró a la presencia de Dios como nuestro precursor. Él es quien nos enseña, Jesús es quien nos muestra el camino. Dice el Evangelio de Juan que Él fue primero y fue allá a preparar un lugar para nosotros. De tal manera que cuando nosotros lleguemos al momento en el que se cumplirá ya total y absolutamente la promesa de Dios, todo esté listo. Dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Al ser Él el precursor, lo que esto significa es que nosotros también iremos por la fe que tenemos allá donde Él ha ido. Y si Dios ha hecho todo esto por nosotros, mire, todo en la vida se trata no de la vida misma, sino de lo que viene después. Eso es lo más grande. Pero si el Señor ha hecho todo eso, podemos confiar que en el día a día Él estará allí para fortalecernos, para animarnos, para probar nuestra fe, para ayudarnos a crecer, de tal manera que perseveremos. El objetivo del Señor con las pruebas no es que desmayemos. El objetivo del Señor con las pruebas y las dificultades que permite a lo largo de nuestra vida es que perseveremos, pero que perseveremos bien, como tiene que ser, hasta el fin, para que un día estemos en su presencia para siempre, por los siglos de los siglos. Jesús es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y recuerde usted la tarea del sacerdote. Trae un mensaje de parte de Dios para el pueblo, pero a la vez intercede por el pueblo ante Dios. Y Él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Uno dirá, bueno, ¿y quién es ese Melquisedec? Ya habrá oportunidad para el que no lo sepa, oportunidad para que lo hablemos y lo aclaremos. Los que ya venimos hace unos meses atrás estudiando Hebreos tenemos una mejor idea de quién es Él. Pero no es un misterio que no se pueda conocer, no, se puede conocer, allí está. El largo paréntesis ha llegado a su fin. El autor cierra el espacio que ha dedicado para advertirnos de los peligros de volver atrás, de no perseverar. El autor nos ha animado en estas últimas semanas a consolarnos y para que sigamos adelante con el Señor. Y ahora sí, a partir del capítulo 7, que con la ayuda del Señor iniciaremos la próxima semana, el autor se propone explicar el ministerio sacerdotal de Jesús según el orden de Melquisedec. Concluyamos. Hay tres pensamientos, ¿sí?, que nos deben animar para seguir adelante en el camino del Señor. Por un lado, las terribles consecuencias de abandonarlo. Segundo, todo lo que Dios ha prometido para quienes le aman. ¿Qué ha prometido Él? Perdón de pecados, vida eterna y permanencia diaria con nosotros, fortaleciéndonos para que asumamos de la manera correcta las dificultades de la vida. Tercero, la absoluta seguridad de que Dios cumple lo que promete. Dios no falla. Todo lo que Él dice es verdad. Abraham, un gran ejemplo para que imitemos. Que Dios nos ayude y nosotros nos dispongamos para que por el estudio de su palabra nuestra fe llegue a ser como la de Él, como la de Abraham,
una fe fuerte, una fe que agrada a Dios, una fe que permanece en medio de las pruebas más difíciles que nos puedan llegar a presentar. Recordemos que la fe es probada, pero es probada para ser mejorada. Cuando venga la dificultad, en lugar de desanimarse, vea la situación como una oportunidad para ser más como Él. Mientras nuestros ojos se mantengan en el Señor y sus promesas, las cuales son ciertas, no vamos siquiera un instante a considerar apartarnos del Señor. Pero para eso es necesario que usted mantenga sus ojos, mantenga su mente, su corazón concentrado en lo que el Señor dice en su palabra. Si escuchamos lo que el mundo y la calle dice, nos vamos a desanimar. Concentrémonos en lo que el Señor nos promete, nos asegura, y entonces nos mantendremos firmes. Nuestra esperanza es segura, no porque depende de nosotros, sino porque depende de Él. Nuestra esperanza es firme, una ancla fijada en la misma presencia de Dios. Y al estar esa ancla, es como si Dios mismo la tuviera agarrada en sus manos y no la va a soltar. Él no va a soltar. Solamente se recalentó. Listo, volvemos en breve. Ok, hemos tenido allí una dificultad, pero vamos a terminar eso orando, ¿sí? Vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que la palabra que hemos escuchado hoy sea real en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar y demos gracias a Dios por las bendiciones recibidas esta semana. Damos gracias a Dios por el hijo de Blanca, que tuvo una semana difícil, pero ya está en su hogar recuperándose de salud. Damos gracias a Dios también por la vida de Melba, que fue operada. Yo sé que cuando los que no pertenecen a la comunidad de Betel escuchen esto, no van a tener idea, pero sí puede tener idea de que Dios ha sido bueno, ha sido fiel y ha escuchado nuestras oraciones. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por sus familias. Hasta que el Señor lo quiera, seguiremos estudiando la palabra de manera virtual. Confiamos en que pronto, conforme a su voluntad, podamos estar nuevamente allí en San Fernando. Gracias a Dios porque ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido el proveedor de nuestras familias y el proveedor también para lo que necesitamos allí en la sede de San Fernando. Muy bien, yo le invito a que usted cierre sus ojos allí donde se encuentra y terminemos orando, pidiéndole a Dios que su palabra no regrese vacía, sino que genere en cada uno de ustedes, en mí también, aquello para lo cual la ha enviado. Padre, gracias te damos por tu inmenso amor, por tu bondad.
Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos que todo esto que hemos estado reflexionando hoy y las semanas anteriores realmente fortalezca nuestra fe y nos anime para ser esa clase de hombres y mujeres que tú quieres, que tú esperas, que honran tu nombre, Señor, y que se mantienen firmes como Abraham en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que nos ve, cada hombre, cada mujer, cada hogar, Señor. Tú conoces las necesidades, tú conoces las circunstancias que cada uno está atravesando. En el hogar allí, con los hijos, el esposo, la esposa, la situación económica, tú lo sabes todo, Señor. Sabes de las luchas, sabes de los retos que se presentan. Te pedimos, Señor amado, que obres con poder y gloria, con misericordia, en medio de cada situación. Y que nos fortalezcas y animes para que hagamos nosotros nuestra parte, como tiene que ser, a tu manera. Gracias, pues, Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor y buen Dios les bendiga ricamente. Recuerden, seguimos conectados por nuestro WhatsApp, el cual estará abierto hasta la 1 de la tarde. A la 1 vuelve y se cierra. O sea que aquí a la 1 usted tiene oportunidad de saludar si quiere, de comentar algo, porque a la 1 lo volvemos a cerrar y solamente los administradores podemos escribir. Si usted necesita comunicarle algo, me escribe ahí o directamente a la persona interesada. Que Dios Padre les bendiga ricamente.